Hola viajeros, viajeras, gracias por estar acá, espero que estén bien y que se estén cuidando. Quería hablarles, dado que hace tiempo no lo hago y me pareció atinado. Como habrán observado, ocasionalmente hago videos de relatos reales, pero no relacionados con sustancias necesariamente. Es una manera de diversificar el contenido para no saturarme a mí y a ustedes de un solo tipo de historias. Entiendo que no a todos les puede interesar, por lo que crearé una lista de reproducción aparte para estos videos. Será en una categoría distinta. Quiero agradecer a todas las personas que me han enviado sus historias personales para este video. Por una cuestión de tiempo y de elección de contenido, no puedo incluir todas las historias que me envían. De todas maneras, quiero agradecerles por hacerlo. Las leo todas y sé que volcar estas experiencias, muchas veces traumáticas, y contárselas a alguien, requiere de coraje y valor. El simple hecho de hacerlo es una forma de terapia y puede ayudar a superarlas. Si quieren enviarme su historia para un video futuro, lo pueden hacer a losmalviajeros@gmail.com. El mail está en la descripción. Recuerden que si quieren contenido extra, háganse miembros y tendrán acceso a una lista de reproducción con más videos, donde se suma uno nuevo por semana. Por último, el Mal Viaje Podcast está en todas las plataformas de streaming, así que si les interesa ese formato, pueden escuchar y descargar los episodios desde Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y las demás plataformas. Los links están en la descripción. Sin más, comencemos con el viaje. Dosis accidental de N-Bomb más 3 gramos de hongos y marihuana. Esto me ocurrió cuando tenía unos 23 años. Mi novio y yo vivíamos solos, yo no trabajaba y en mi círculo social éramos todos apasionados de la experimentación con sustancias. Yo había probado de todo, era consumidora diaria de cannabis desde los 18 años y había probado LSD, hongos, MDMA, mescalina, clonazepam, cocaína, solo una vez el crack y en alguna que otra ocasión nos había tocado el amargo sabor del N-Bomb pensando que era LSD. Hasta entonces había tenido experiencias fuertes y desagradables, malos viajes, yo pensaba, hasta que viví realmente lo que era un mal viaje. En una temporada de sequía de LSD, contactamos con una persona que decía conseguir LSD, pero el precio era muy económico. Al ya tener experiencia con N-Bomb, decidimos adquirirlo porque de igual manera tenía un efecto agradable. Compramos 5. Llegó la noche y en casa, solos mi novio y yo, consumimos un cuadro cada uno. Amargo. Pasaron 40 minutos y lo único que sentíamos era una sensación de enojo, por empezar a sentirnos timados, una ligera desesperación y la creciente idea de consumir más para ver si así ya subíamos aunque sea un poco. Comimos otro cuadro y esperamos 30 minutos más. Para entonces, solo sentíamos ansiedad. Esa sensación de desesperación por no sentir efectos, nada más que un sudor frío en las manos y una sensación de hormigueo en el cuerpo. Mi novio decidió comer el último cuadro y como ya no quedaba más, decidí lamer la bolsa de Ziploc donde venían dichos cuadros. En el preciso momento en el que toqué con mi lengua la bolsa, me invadieron 3 cosas. La primera es sentir el sabor más amargo que había sentido, y la sensación de bastante líquido siendo removido por mi lengua. Ahí intuí que algo andaba mal. La segunda, se me atravesó en la lengua un plástico que parecía ser la cubierta del papel secante donde venía la droga. Entonces me di cuenta de que tal vez habían vertido las gotas antes de quitar la cubierta del papel absorbente. Y la tercera, la certeza de que esto iba a pegar. Tal vez más que nunca. Apenas unos minutos después,
comencé a tener toda la experiencia de una dosis accidental e indefinida de N-Bomb. Escalofríos, temblores y tensiones incontrolables en las extremidades y el cuello. A ojos de mi novio, yo parecía poseída. Pero ya sabíamos surfear bastante bien los malos viajes, así que ninguno se preocupó. Cabe decir que no soy una persona muy sana, ni física ni mentalmente. Tengo predisposición a trastornos psiquiátricos y había estado consumiendo cocaína y MDMA constantemente en los meses pasados. Había bajado muchísimo de peso y casi no comía. Y ese día en particular no había comido nada. Justo después del incidente empezó a pegar esta sustancia. Era más corporal que psíquica y yo ya me había ilusionado con tener un viaje introspectivo y mental. Así que recordé que tenía alrededor de 3 gramos de hongos psilocybin secos. Los observé y pensé en cuántos consumir, y decidí tener el viaje psicodélico más fuerte de mi vida hasta ese momento. Me los comí todos. Durante los siguientes 30 minutos tuve la sensación de un subidón excesivamente intenso en lo corporal, y empezaba la cuestión mental. Ya no era capaz de siquiera ponerme los audífonos, que para entonces eran alámbricos, lo que hizo que mi mala coordinación en los brazos, sumado a mis alucinaciones visuales, se sintiera como si al intentar ponérmelos me estuviera enredando entre ellos. Desistí de intentarlo. Simplemente no era capaz. También tenía una sensación de calor muy intensa en el pecho y empecé a escuchar de momentos como frases dichas por una voz robótica ligeramente femenina. Nunca entendí qué decía. También escuchaba voces como de otros sitios de la tierra. Escuché a una señora hablar algo al respecto de una cirugía de viernes. En otro lugar, ruido de oficina o como de una plaza comercial. Me hice muchos líos mentales con la mecánica cuántica que podría haber detrás de la conciencia, de la percepción, de señales de radio, control mental, etc. De manera inmediata dejamos de interactuar entre nosotros, ya que cada uno estaba iniciando su viaje. Estábamos sentados en la cama o uno frente al otro, formas geométricas y distorsiones visuales de colores por todo el fondo de mi visión, como una película que se interponía entre la realidad y mis ojos. Mi novio, en otras experiencias, había alucinado un hombre gato del cual hasta sabía el nombre, que ahora no recuerdo. Entonces, al girarme para ver su cara mientras me hablaba, aluciné verle puesto un antifaz en forma de gato de color sólido, como entre gris y negro, y a diferencia de todo el resto, lo demás eran todos colores y movimientos, más intenso de lo que jamás había experimentado. Lo que pasa a continuación lo recuerdo en lapsos breves. En el momento en el que vi su cara con el antifaz de gato, él se levantó para retirarse al baño. Me quedé sola, mirando fijo a donde estaba observando justo antes de que él se fuera. No sé cuántos minutos o cuánto tiempo pasó, pero empecé a ver todo mi campo visual de colores y formas que simplemente no podía comprender. Creo que agité mis manos frente a mí para comprobar si todavía podía lograr ver algo de mi campo visual, ver algo real, pero no lo puedo decir a ciencia cierta, porque nunca las vi. Estaba perdiendo contacto con la realidad. Eso me preocupó un poco, pero aún no estaba asustada, solo preocupada porque algo no saliera bien por mi imprudencia. De un momento a otro, justo en el centro de mi visión, en medio de todos los colores, apareció un símbolo que brillaba en flamas azules. Un símbolo que, a pesar de que desde los 4 años estuve en una institución gnóstico-esotérica, nunca había visto antes. Era el de un pentagrama de 5 puntas, no invertido, pero con una imagen de un macho cabrío justo en el centro. Era muy desconcertante. Para entonces ya tampoco escuchaba la realidad, solo una especie de estática de fondo, cuando de repente oí una voz muy gruesa y desfasada. No parecía humano, y repetía: Tu sangre es mía, tu carne
es mía. Yo mentalmente le respondía, no, yo no soy de nadie más que de mí misma. Tú no eres nadie para decir que soy tuya. Y la voz repetía, tu sangre es mía y tu carne también es mía. Esto pasó unas 5 veces. Empezó a comunicarse conmigo de otras formas. Yo pensaba, no eres real, eres una alucinación. Y él me respondía de formas tan certeras como voltear a ver un cenicero de hueso con forma de ataúd con calaveras grabadas, o como lo siguiente. Me levanté y fui al baño a refrescarme la cara. Hay un espejo justo enfrente de mi lavamanos. Pensé que eso me iba a generar algún mal trip, pero no fue así. Sin embargo, me dio miedo ver que la forma de las llaves del lavamanos tenían la misma forma que el macho cabrío que había visto. También comencé a pensar que mi sombra reflejada en la pared era el camuflaje de esa entidad. Estas dos cosas, hasta hoy día, 5 años después, me siguen incomodando de vez en cuando, incluso sin estar puesta. Todo lo anterior me empezó a conmocionar y me dirigí hacia donde estaba mi novio, que solo estaba sentado en el retrete mirando hacia la nada, pero en sus ojos se podía notar que estaba experimentando mucho. Le dije, no me estoy sintiendo bien. Él volteó a mirarme y a decir, creo que nos metimos en algo que no debíamos. No recuerdo bien qué pasó, pero empecé a sentir su conciencia y la mía unificarse, y tuvimos una breve conversación que consistió de frases como, creo que estoy controlando la realidad, o creo que ahora tú estás controlando la realidad. No recuerdo muy bien cuánto duró, ni podría explicar en vocabulario humano la razón detrás de esas deducciones. Recuerdo que en ese momento me sentí excesivamente mal y sentía que me podía desmayar. Como todas mis esperanzas de que mi novio me pudiera ayudar se desvanecieron, decidí que lo mejor era dirigirme lo más rápido posible hacia la cama para que no me llegase a golpear al caer. Pero no llegué a la cama. Me desmayé justo antes de llegar, y lo único que salvó medianamente mi cara fue un bulto de ropa que se había caído de la cama y ahora estaba en el suelo. Seguramente se cayó cuando perdí contacto con la realidad y movía mis brazos. De todas maneras, esto me salvó el rostro, puesto que lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos y sentir dolor en mi nariz, porque estaba convulsionando y agitando fuertemente mi cara de un lado a otro, una y otra vez. Abrí los ojos y vi mi playera mojada de algo. Como era roja, no sabía lo que era, así que fui al baño a revisar, y al verme en el espejo noté que era sangre que provenía de mi nariz. Había tenido una leve fractura por la convulsión. También empecé a recordar que cuando me desmayé, me encontré en un sitio, si es que así se le puede llamar, donde yo no tenía cuerpo ni era nada. Era yo flotando en ese espacio que era color blanco y negro a la vez. Era todo y nada a la vez. Era los polos opuestos y también el todo. No existía el tiempo. Fue ahí cuando, a pesar de no creer en religiones, recordé a Jesús y le pedí ayuda. Le dije que si era real, por favor me ayudara. Y mientras tanto, simultáneamente, al parecer otra parte de mi conciencia estaba flotando sobre mi cuerpo. Lo veía desmayado y sin reaccionar. El yo que flotaba no recordaba quién era o qué era la chica desmayada ahí. Sin embargo, la traté de ayudar. Veía transparente su cuerpo. Podía ver como formas de energía, la circulación corporal, el oxígeno, el ritmo de la respiración, y comencé a darme cuenta que sus signos estaban fallando, haciéndose más lentos e inestables. No sé describir de qué maneras intenté ayudarla, pero lo intenté y al parecer lo logré. Luego de despertar convulsionando y limpiarme la sangre, le dije a mi novio que necesitaba un suero bebible y fui a prepararme uno.
Le indiqué cómo, pero agregó demasiado sodio y no pude beber mucho. No quise ser exigente. Él también estaba muy puesto. Luego de esto me intentó ayudar, me llevó al baño y yo estaba realmente mal. No paraba de vomitar. Hubo un momento en el que no controlaba mi cuerpo y comencé a actuar extrañamente. Contraía mis extremidades, picaba partes de mi cuerpo con mi dedo, como el estómago, la cara, tenía bruxismo y otros síntomas. Mi novio me llevó a acostarme en una colchoneta que teníamos en la sala y se fue a limpiar mi desastre. Él también vomitó después. Luego de esto no pasó mucho. Él dejó que yo tuviera mi espacio, pero yo no estaba del todo presente. Solo recuerdo estar acostada, viendo que ya estaba amaneciendo y sentirme asustada porque no sentía de la cintura hacia abajo. Supongo que luego de algunas horas de tener la mirada en un punto fijo, me dormí. O no sé si lo hice. Solo sé que bajé del viaje cuando ya era la tarde del día siguiente. También cuando mi novio por fin me llevó a la cama e intentamos dormir, yo con los ojos cerrados me sentía abducida. Sentía que estaba flotando por algún tipo de energía suspendida dentro de una nave espacial que orbitaba la Tierra. Pude ver 2 seres grises altos y uno pequeño. Me asusté y abrí los ojos. Al abrirlos, uno de estos seres grises, el pequeño, estaba ahí, al lado de la cama, mirándome. Al día siguiente, mi novio, sin que yo le dijera nada de mi viaje, me contó que había visto un alien gris parado al lado de la cama. Mis ojos se abrieron al ver que indicó el punto exacto donde yo lo había visto la noche anterior. Las secuelas de este viaje fueron psicológicamente desastrosas para mí. Estuve con psicosis no tratada alrededor de 7 meses seguidos. Alucinaciones no tanto visuales, sino más bien de delirios religiosos, sensación de suplantación de personas, sentir la certeza de que yo había muerto esa noche, y en algunas otras ocasiones, delirios como este. En los meses siguientes a la experiencia, iba caminando a un lado de la carretera y me tropecé, cayendo con la cabeza dentro de la carretera. Una camioneta no pudo frenar y vi como la llanta atravesó mi rostro. Sentí atravesarla. Esa y muchas experiencias más. También tuve ideas en las que sentía que durante mi tiempo en ese espacio, que era blanco y negro a la vez, una de las maneras en las que me ayudé fue elegir nacer con una madre que me dio una educación gnóstico-esotérica desde pequeña. Todo para estar más preparada para esta situación. Sentía que antes de nacer, nosotros elegíamos dónde hacerlo y qué experiencias vivir en la vida. Todo lo planeábamos nosotros. Durante esos meses no podía ver una serie, película o casi ni tener conversaciones con personas, porque sentía que me hablaban entidades, tanto positivas como negativas. Una vez, visitando un zoológico, me sentí en la prehistoria al ver el área de iguanas. Veía sus ojos de reptiles y me incomodaba mucho. Veía mucho a Jesús en el actuar de mi novio y me sentí muy sola esos meses. Todavía tengo secuelas, aunque más leves. Tengo mucho cuidado de no pasarme demasiado con la marihuana. He consumido cantidades minúsculas, casi inocuas de MDMA y no había consumido psicodélicos hasta hace una semana. Mi novio me regaló un cuarto de Helltab con unos 80 UG. La experiencia fue positiva. Sentí el abrazo del ácido, apenas. Pero me sentí bien porque pude llevar mi mente por los senderos correctos esta vez. No sé si vaya a volver a consumir psicodélicos, y si lo llegara a hacer, serían dosis mínimas y con respeto por la experiencia. Pero quiero decir que escuchar las experiencias de los colegas me ha ayudado bastante a perder el miedo, a darme cuenta que las sustancias no son malas, solo es malo usarlos sin respeto por la experiencia y sobre todo nuestro propio cuerpo. Buena vibra, cuídense mucho y no olviden divertirse.
Esto comienza en una época en la que me estaba interesando mucho por las sustancias químicas de investigación, o research chemicals, ya que tengo mucho interés en probar drogas, pero tengo escasísimos contactos, por lo que este tipo de mercados en internet me facilitarían bastante el acceso a ellas. Tengo que recalcar que las sustancias químicas de investigación normalmente se refieren a análogos químicos de drogas populares callejeras que todavía no están prohibidas, por lo menos en la mayoría de los países, por lo que se venden en una especie de mercado gris en la web normal como producto químico de investigación no apto para el consumo humano. El gran problema de este tipo de sustancias es que, a diferencia de las drogas callejeras altamente populares, no existen estudios toxicológicos ni farmacológicos de este tipo de sustancias, por lo cual no sabes cómo podría reaccionar tu cuerpo a este tipo de sustancias, tanto a corto como a largo plazo. Teníamos 100 euros a disposición, producto de la venta de cartones de análogos de LSD comprados en una página de productos químicos de investigación de Holanda. Aquí aclaro que no era yo solo el que hacía esto, sino que lo hacía con un amigo al que llamaremos P, el cual pagaba la mitad de las inversiones en la página y los vendía con él. P es mi compañero de drogas, con el cual había empezado a probar todas, ya que teníamos una curiosidad bastante enfermiza por probar todo tipo de drogas. No sabía mucho de vender drogas en la calle y no quería meterme en problemas con la ley, así que después de vender 10 cartones de ALD 52 a un colega cercano, decidí usar este dinero para hacer un pedido más grande, solo para nosotros dos. Antes de eso, un mes atrás, había probado la cocaína en Nochevieja en una discoteca, y me había sorprendido los efectos de esta droga para mantenerme enfocado y concentrado, ya que tengo trastorno de déficit de atención, por lo cual habría un gran interés en mí por los estimulantes a nivel funcional y de productividad. Había visto en internet una sustancia conocida como 2-FMA o 2-fluorometanfetamina, un análogo de la anfetamina que, según muchos usuarios, describían como una estimulación bastante más limpia que el de la anfetamina convencional, por no decir el estimulante más limpio que existe. Y de suerte, había visto que en mi página favorita de productos químicos de investigación estaba a la venta a un buen precio, por lo que decidí meterlo en la cesta de compras. Esto, junto con medio gramo de 6-APB, una sustancia análoga del MDMA con efectos casi idénticos, ya que el 6-APB había abocado bastante interés en mí, porque producía efectos psicodélicos más potentes que el MDMA, como distorsiones visuales moderadas, entre otros, y una duración mucho más larga, que podría llegar hasta 16 horas aproximadamente. Aunque este es uno de los motivos por la cual esta sustancia puede llegar a ser tan peligrosa si se usa indebidamente, como hicimos nosotros. Y como guinda sobre el pastel, casi no producía resaca. Por último, añadí 10 cartones de 125 UG de 1B-LSD, que por suerte no hacen parte de este relato. Cuando nos llegó el pedido, la primera sustancia que probé con P fue el 2-FMA. Estábamos en su casa e insuflamos cada uno 2 rayas. Después de eso, salimos a caminar y notábamos que tenía un efecto increíble, casi mágico, comparado con el speed callejero que habríamos probado en anteriores ocasiones. Me sentía increíble y no paramos de hablar. Recuerdo que tenía en mi cabeza hasta 5 temas de conversación diferentes para hablar con P, y parecía que cada cosa que decía era la idea más maravillosa del mundo. En fin, aunque sabíamos que este tipo de sustancias suelen ser bastante nocivas y adictivas, admitíamos que este efecto era increíble. Una semana después de aquella experiencia bastante eufórica, aunque para nada interesante, estábamos pensando, P, un colega al que llamaremos J, y yo, en usar el 2-FMA
para salir de fiesta, ya que era jueves y ese día supuestamente abrían una discoteca de música electrónica que solíamos frecuentar cuando no podíamos ir a una rave o algo parecido. Así que 1 o 2 horas antes de ir, allí estábamos haciendo un par de rayas entre P, J y yo. Y también recuerdo habernos tragado una bombeta, ya que alarga más los efectos de esta droga. Eran ya las 11 de la noche e íbamos muy puestos, por lo que ya presentía que iba a ser imposible conciliar el sueño esa noche. Así que estaba completamente decidido a salir de fiesta. Pasado el tiempo y caminando por el centro, nos acercamos al sitio y vimos que estaba cerrado, lo cual me hizo sentir muy frustrado e incluso tenía algo de rabia por pensar que me había drogado en vano y no había nada más para hacer esa noche. Simplemente tuve que aceptarlo y por lo menos disfrutar del efecto. J, P y yo estábamos caminando por la calle mientras pasábamos por esa típica verborrea anfetamínica. A J y a P se les ocurrió la idea de probar el 6-APB ese mismo día, con la excusa de que no íbamos a dormir y que no había algo mejor que hacer. Hasta ese entonces no habíamos probado ni el 6-APB ni el 1B-LSD, ya que no había tenido tiempo, y el 6-APB lo quería dejar para una ocasión especial como una rave, por ejemplo. Pero al final, J y P me convencieron de que fuéramos caminando hasta mi casa por el 6-APB. Eran ya las 2 de la mañana y no teníamos nada más que hacer. Ya al final estaba decidido a probarlo, ya que llevaba varios meses con ganas de probar los efectos de esta sustancia. Así que subimos caminando ansiosamente a mi apartamento, que estaba a unos 20 minutos del centro. Entré, agarré la sustancia que estaba cuidadosamente guardada en una carpeta para que mi madre no la descubriera y me marché rápidamente junto con J y P a por una balanza que nos iba a prestar un colega de P para calcular la dosis. Una vez en la habitación de mi colega P, nos dispusimos a calcular la dosis en la balanza, la cual o no funcionaba correctamente o éramos demasiado tontos para ajustarla bien. El punto es que nos cansamos de probar y decidimos hacer la dosis calculando con el ojo, lo cual es un grave error cuando hablamos de productos químicos de investigación y drogas en general. Al final hicimos 3 bombetas con aquel polvo marrón que generaba algo de respeto y procedimos a ingerir aproximadamente 100 miligramos cada uno, que se considera una dosis fuerte de 6-APB. Al mismo tiempo que ya estábamos puestos con el 2-FMA. La subida de esta sustancia es bastante lenta y puede llegar a tardar hasta 2 horas en llegar al pico y ponerse en meseta. Empecé a sentir los primeros efectos a los 30 minutos de la ingestión. Sentía el típico calor corporal de las anfetaminas psicodélicas. Esta subida la describiría como una especie de sube y baja que con el paso de los minutos subía más y más. Era como una montaña rusa que sube y baja bruscamente, pero que poco a poco va subiendo cada vez más hasta llegar al pico. Aproximadamente a los 90 minutos ya sentía bastante los efectos del 6-APB. Eran muy similares a los del MDMA, pero con un toque más oscuro, mucho menos estimulante, mentalmente subliminal en cuanto al efecto psicodélico. Habían pasado 2 horas ya, y J, P y yo decidimos tomar otro poco de 6-APB y salir a la calle, ya que J se sentía un poco asfixiado y quería caminar. Yo estaba algo reticente de salir a la calle, ya que hacía mucho frío y seguro me temblaría todo el cuerpo y sentiría de más el frío por el efecto que tiene esta sustancia de desregular la temperatura corporal. Pero al final decidimos salir. Hasta este punto del viaje todo había ido bastante bien. Me sentía eufórico y con esa sensación de empatía y amor muy típica de las drogas entactógenas. Pero no contaba con que también estaba influido por el efecto del 2-FMA y que pronto iba a comenzar a sentir el bajón de esta sustancia, el cual es nada placentero. Cuando estábamos ya saliendo por la calle,
hacía un frío increíble, unos 3 grados más o menos. Sentía tanto frío que por momentos, y pese a la euforia de la sustancia, me incomodaba bastante. Estaba temblando de frío. Una vez ya en el parque de una montaña que hay en el medio de la ciudad, donde hay vistas increíbles, fue cuando empecé a sentir los efectos verdaderamente fuertes de esta sustancia. Seguramente porque una hora antes había redosificado un poco más. Recuerdo que por un momento me empezó a invadir una sensación de euforia que nunca había sentido en mi vida, lo cual por supuesto era la marca de diferencia del 6-APB de todas las sustancias que se le parecen. Me había quedado algo asombrado y decía cosas como: «¡Wow! Nunca había sentido algo así en mi vida». Habían pasado varias horas y ya eran aproximadamente las 9 de la mañana. P se dispuso a ofrecernos unas latas de cerveza, ya que nos estábamos empezando a sentir bastante aburridos, seguramente por el bajón que teníamos de fondo del 2-FMA, ya que después de haber bebido un poco, sentimos esa sensación de euforia desinhibitoria del alcohol, y se nos antojó la idea de ir a conseguir marihuana para ver qué tal mezclaba con el 6-APB. Nuestro colega J, que es bastante rápido y acometido con respecto a este tipo de cosas, accedió a ir a buscar solo la marihuana que quedaba en un barrio bajo, a unos 20 minutos caminando de la casa de P. Mientras él se fue, a P y a mí se nos ocurrió la maravillosa idea, en medio de la euforia que teníamos, de volver a tomar una dosis más de 6-APB. Para este punto ya llevábamos colocados unas 9 horas, y si volvíamos a redosificar, volveríamos a estar rodando probablemente un día más. Así que sin pensarlo, preparamos la dosis a ojo y nos la comimos. Posteriormente bebí una lata de cerveza y es aquí cuando las cosas se empezaron a torcer bastante. Justo después de haber tomado la dosis, me empecé a sentir bastante ansioso y con sesiones de confusión. Después de unos 15 minutos que me seguía sintiendo bastante angustiado, comencé a asustarme mucho porque no concebía la idea de estar así todo el día, ya que me sentía bastante exhausto y solo quería que me bajara todo para irme a casa a dormir. Pero no, me había acabado de sentenciar de 14 a 16 horas más a partir de ese momento. Tenía el pensamiento de que si me sentía así de mal en ese momento, probablemente entraría en pánico cuando me esté haciendo efecto esta sustancia. Mientras esperaba a que llegara J, me hallaba en la habitación de P, temblando de frío y sin decirle que me encontraba mal. Sentía tanta sensibilidad a los cambios de temperatura que apenas podía mover mi cuerpo. Cada vez que movía una pierna, sentía sensaciones físicas bastante desagradables, por lo que intentaba quedarme lo más quieto posible. Tenía una chaqueta puesta y aún así sentía que me estaba congelando y con un alto nivel de incertidumbre. Paralelamente, también pensaba que no me podría abrigar mucho, ni prender la hornilla, porque supuestamente me daría un golpe de calor debido al efecto desregulador de la temperatura que tiene la sustancia. Después de unos 30 minutos, volvió nuestro colega J con el dinero de la marihuana, anunciando que el sitio donde solíamos buscarla estaba cerrado, así que nos dejó el dinero y se fue para su casa. Claro, él no había redosificado y ya le había bajado casi todo. Se lo veía cansado, así que se despidió y se fue. P y yo acordamos salir en un rato para ver si encontrábamos el sitio donde buscábamos porro abierto. Aunque yo en este momento, debido a la ansiedad que tenía, ya no quería ni fumar marihuana. De hecho, me aterraba pensar de fumar marihuana en ese estado, ya que siempre he tenido mucho miedo a la psicosis inducida por drogas y el pánico que éstas pueden provocar. La ansiedad y la confusión que sentía era muy similar a la que tiene la subida de una dosis fuerte de MDMA en una persona con escasa experiencia con la droga, como pensamientos arrollantes de situaciones críticas o de emergencia, principalmente de mi integridad física, pero a diferencia de la subida del MDMA, que culmina con una sensación de euforia, lo que yo sentía era constante
y parecía no acabar nunca. Una vez en la calle, noté cómo la percepción de la realidad estaba bastante trastocada. Me sentía distante de la sociedad y descolocado. Una sensación que recuerda a cuando sales por la calle puesto de ácido y te sentís raro. Yendo ya por la calle, se hicieron evidentes los efectos visuales de esta sustancia. Los colores eran exageradamente intensos, especialmente los amarillos, y tenía una peculiaridad: cambiaba de tonalidad. Mi visión pasaba de un amarillo chillón a un tono sepia, y de un tono sepia a un tono azulado bastante claro y frío, con oscilaciones en el brillo. Apenas subimos el sitio para comprar la hierba, nos dimos cuenta de que todavía estaba cerrado. Ya eran casi las 11 de la mañana y ya no sabía qué hacer, pero mi colega P se sentía cansado y tampoco quería estar más tiempo en su casa, así que pensé que irme a mi casa sería lo mejor. Lo poco que recuerdo del trayecto de la casa de P a la mía es ver cómo la gente está bien, entre comillas, y el estrés de ver cómo todo el mundo está trabajando, estudiando o haciendo compras, y yo desorientado, sintiéndome como la mierda. Al llegar a mi casa me encontré con mi madre, la cual por suerte no me había preguntado casi nada. Lo único que hizo fue servirme la comida, pero para mí en ese momento era absolutamente imposible comer. La comida parecía lo más ajena y menos apetecible que había sentido en mi vida, así que le dije que me había comido una pizza antes en la casa de P y no tenía hambre, lo cual era mentira. Ya en la oscuridad de mi habitación encontré un pequeño alivio, pero al mismo tiempo estaba solo y en silencio, por lo que se haría más evidente las sensaciones desagradables que llevaba ya hace varias horas. A continuación, intentaré detallar y explicar cómo me sentía. Estaba tumbado en mi cama y no podía hacer nada. No podía comer. La única fuente de evasión en ese momento era ver cosas en mi móvil, pero todo lo que me veía me producía sensaciones de terror y pánico. Incluso el contenido más familiar, como algunos videos de YouTube o Instagram, me parecían bastante ajenos y raros. Al mismo tiempo, estaba jodidamente cansado y no quería salir a la calle, ni mucho menos. En pocas palabras, me sentía envenenado y que había tocado fondo. Me medí el pulso y lo tenía entre 130 y 140 pulsaciones por minuto. Sé que para algunos psiconautas que la han pasado terrible en viajes psicodélicos, el mío no parece gran cosa. Pero haberme tragado varias horas tumbado en mi cama, sintiendo que el corazón en cualquier momento me iba a estallar y sintiéndome completamente envenenado, era para mí en ese momento una tortura y quería que parara. A eso de las 6 o 7 de la tarde, había logrado quedarme un rato dormido, unos 40 o 50 minutos aproximadamente. Y al despertarme y pararme de la cama, notaba que tenía el corazón latiendo muy rápido, todavía a unos 130 latidos por minuto. Y seguía con las pupilas muy dilatadas, por lo que empecé a entrar en pánico de nuevo, ya que me atemorizaba la idea de no poder conciliar el sueño esa noche y desarrollar una psicosis anfetamínica. Serían 2 días sin dormir. Se me ocurrió la idea de ponerle fin a todo esto. Empecé a pensar en que mi salvación podría ser tomar algo de diazepam o alguna otra benzo para calmarme y parar ya esta pesadilla, pero no conocía a nadie, por lo que decidí ir a urgencias. De camino al Hospital General, que por suerte queda a 10 minutos caminando de mi casa, se me ocurrió la idea de decirles a los médicos que tenía síndrome serotoninérgico por haber mezclado 2 tipos de anfetaminas. Sabía que no podían hacer mucho por mí. Lo único que pensaba en ese momento era que me dieran un maldito tranquilizante e irme a mi casa. Al llegar al hospital, recuerdo decirle al tipo de la recepción: creo que tengo síndrome serotoninérgico, lo cual ahora me hace gracia cuando lo recuerdo. Fui atendido rápidamente, expliqué al médico que me había mezclado 2 tipos de anfetaminas, porque obviamente él no sabía que era 2-FMA y 6-APB.
Me midió el pulso y ya para ese momento había bajado a 116 latidos por minuto. Me dijo que simplemente era normal por la mezcla, pero que en teoría mi vida no corría peligro. Después de eso, me mandaron a la sala de espera como una urgencia de bajo riesgo, por lo que tuve que esperar casi 1 hora sentado en un sitio donde había gente con caras poco agraciadas y en general era un ambiente bastante tenso. Recuerdo ver a un par de chavales con las caras reventadas, probablemente por una paliza, ya que estaba hasta la policía. Esto no ayudaba para nada a mi ansiedad, pero aguanté hasta que por fin me llamó la doctora, la cual después de contarle más detalladamente lo que había hecho, se apiadó menos de mí y pese a mis súplicas, no me quiso dar un tranquilizante por la estúpida excusa de que podría ser peligroso bajar la frecuencia cardíaca de un momento a otro. Y también porque había tenido problemas con droga y no me podían dar esto por posible adicción. En fin, una ridiculez. Después me dieron de alta y me tuve que ir. Por suerte, cuando estaba volviendo a casa, por fin la sustancia empezó a bajar y me sentía más tranquilo. Llegué a casa y en poco tiempo me dormí sin darme cuenta. Aunque parezca irónico, al otro día me desperté con una sensación de resplandor. No tenía nada de ansiedad y de hecho diría que sentía algo de paz, como si hace un día no hubiera pasado nada. Tengo 19 años y hace 4 años que comencé a probar los psicodélicos, algo no tan extraño de mí. Cuando estoy en mi tiempo libre me gusta salirme de mi zona de confort y probar cosas nuevas. Para empezar, estábamos en secundaria y yo y 2 amigos más fuimos a comer a un restaurante cercano a la escuela. Cuando estábamos comiendo, una mesera nos preguntó si conocíamos los honguitos. Simplemente nos reímos porque al momento no sabíamos mucho. Pasaron aproximadamente 3 semanas cuando yo conseguí un contacto que me dijo que tenía hongos mágicos de variedad desde los Golden Teacher hasta los Penis Envy. Nos decidimos y un día que ellos dos estuvieron libre y yo estaba en el trabajo, le mandamos un mensaje al dealer y nos conseguimos los tan deseados honguitos mágicos. Todavía tenía 30 minutos de mi break del trabajo y no éramos conscientes de cuánto era una dosis. Así que como teníamos 18 gramos y éramos 3, lo dividimos en partes iguales de 6 gramos. Los comimos en el parque fuera de mi trabajo y escuchamos música como 1 hora en el carro. Como no sentíamos nada, decidimos ir a caminar y pasar por una tienda cercana a comprar Red Bulls para ver si nos aceleraban los efectos, porque yo tenía que irme a trabajar de nuevo. Entramos y tomamos las Red Bulls y cuando estábamos pagando, comencé a ver cómo los colores y las luces del lugar se intensificaban, pero de una manera muy molesta. En este momento recuerdo que uno de mis amigos me dijo: «Hey, ¿estás bien?». Él dice que le respondí que sí con una sonrisa, lo cual es raro de mí. Trabajo en comida rápida y siempre me dicen que sonría a los clientes, pero simplemente no me gusta sonreírle a la gente. Más allá de eso, mis amigos no sentían nada todavía. A mí solo se me hizo complicado pasar la tarjeta en el self-checkout. En fin, salimos de la tienda y nos tomamos los Red Bulls. Ya cuando habían pasado aproximadamente 2 horas y media desde que habíamos ingerido los hongos, nos metimos en mi trabajo y nos sentamos en una mesa. Uno de mis amigos puso una canción que creo que era de Kirby y la comencé a escuchar en bucle. Me volteé a ver las manos y veía cómo mis dedos se estiraban para luego caerse y volver a crecer. Este proceso se repetía. Yo me asusté, pero en mi cabeza dije: esto pasará. Creo que decir eso fue malo, porque gracias a hacerlo
comenzó a pasar por mi cabeza el pensamiento de que tal vez había muerto y estaba en el infierno por haberme intoxicado por comer hongos. Cuando pensé eso, me recosté y cuando lo hice empecé a caer por un gran agujero oscuro en el cual al final se veía una luz rojiza o naranja. Cuando caí hasta el fondo, mi piel se comenzó a caer casi al instante y empecé a sentir como si me hubiesen quemado vivo. Estaba muy asustado y por mi cabeza pasaban pensamientos como: ¿qué hice mal? No merezco esto. Luego se acercó lo que creí que era un demonio. Se me quedó viendo y se rió a carcajadas en mi cara y me dijo: ¿ves lo que pasa cuando jugás con fuego? Y se alejó en ese mismo lugar en donde estaba ardiendo y quemándome vivo, viendo cómo se derretía mi piel, gritando de dolor y escuchando lamentos sin cesar. De la nada, todo cambió como si me hubiera teletransportado. Para ese momento, mis amigos también estaban tripeando. Por suerte, llegaron otros 2 amigos de la escuela que siempre iban a comer ahí en mis turnos y nos vieron. Nos llevaron a un parque como a 15 minutos en coche de donde trabajo. Creo que esto fue lo que me sacó del infierno en el que estaba. En el parque podía sentir cómo el demonio que había conocido previamente me estaba buscando para regresarme al infierno. Volví al coche y me recosté. Luego de 15 minutos, se me apareció una sombra. Ella me extendió la mano y por alguna razón se la di, porque me sentía seguro con ella. Me sacó de mi cuerpo. No sabría explicar muy detalladamente, pero esa sombra me llevó a una banca en el parque, la cual nunca había visto. Se sentó conmigo y apareció una pantalla frente a mí que empezó a reproducir todos mis recuerdos felices. Recuerdos que simplemente estaban ahí y no recordaba. Empecé a llorar de felicidad, recordando solamente lo feliz que había sido en mi vida. Y con eso me di cuenta de que los hongos no me dieron un mal viaje, sino una advertencia de que si los consumo, lo haga con cuidado y dosis claras, no altas. Mis amigos mal viajaron todo el trip. Uno de ellos no volvió a probar ningún alucinógeno. El otro y yo seguimos utilizándolos de vez en cuando. Hasta el momento he tenido cientos de trips con setas, pero sigo con el miedo de cagarla y volver a aquel infierno, ya que por alguna razón creo que el demonio que conocí ese día va a estar siempre detrás de mí.